Buenos días, doctor Mínguez. Gracias por acceder a esta charla que vamos a mantener sobre un tema interesantísimo como es el dolor en el feto. ¿Existe o no el dolor fetal? El doctor Mínguez es ginecólogo, ha sido profesor de ginecología y obstetricia en la Universidad Católica de Valencia, tanto en el grado de medicina como en el máster en bioética. Además, tiene a sus espaldas más de 50 años de ejercicio profesional en ginecología, especializado específicamente en medicina perinatal. Creemos que es una persona más que válida para hablar del tema que hoy nos ocupa. Doctor Mínguez, ¿qué es el dolor fetal? Bueno, no existe una definición del dolor fetal, sí existe una definición del dolor, que es una experiencia sensorial o emocional desagradable cuando va asociada a un daño tisular o a la sospecha de que va a haber un daño tisular. Y es lo que sospechamos que le puede pasar al feto. Entonces, podríamos decir, ¿puede el feto experimentar dolor? ¿Desde cuándo podría experimentar dolor el feto y cómo sabemos que el feto experimenta dolor? Más de una pregunta, vamos allá. El dolor está en relación no con la corteza cerebral, que madura tardíamente, sino con el hipotálamo. Y sabemos que el hipotálamo del feto madura alrededor de las 20-22 semanas. Desde el punto de vista anatómico tenemos el sustrato para percibir dolor, puesto que un feto a partir de las 22 semanas tiene hipotálamo y entonces suponemos que si tiene hipotálamo, que es el centro donde está el centro del dolor, el feto tiene dolor. Claro, no le podemos preguntar si le duele. Ya me gustaría a mí haberlo hecho hace mucho tiempo cuando asistía a partos. Oye, ¿te duele? ¿Te saco? No, nosotros tenemos... El feto está muy dentro del útero de su madre y los 10 centímetros que separan el feto del exterior son más inmensos que los que separan a un astronauta en la Luna. Es decir, nosotros del feto sabemos unas cuantas cosas. Del astronauta sabemos cuándo come, cuándo duerme, cuándo come, cuándo le duele. Al feto no le podemos pedir que nos diga si le duele, porque todavía no hemos inventado la comunicación intrafetal. Pero sí que podemos deducir que le duele por estos dos conceptos. Primero, porque existe un órgano que es el receptor del dolor y que el feto lo tiene desarrollado. Segundo, porque unas vías que disminuirían el dolor, que es lo que pasa en el adulto, en el feto todavía no están desarrolladas. Es decir, le duele, pero probablemente le duela más que a una persona adulta. ¿Cómo sabemos que le duele? Pues en medicina perinatal, que es la parte de la obstetricia que se dedica al estudio de la madre y del feto, se recurre clásicamente a los indicadores del dolor. Y esos indicadores del dolor pueden ser anatómicos, hemodinámicos, hormonales o neuroreceptores. Bueno, anatómicos, ya lo hemos visto. A partir de la semana 8, en la zona peribucal, se desarrolla sensibilidad fetal. Luego sabemos que a partir de las 8 semanas le tocas al niño al lado de la boca, se mueve un feto. Y sabemos que a partir de las 20 semanas, 22 semanas, tiene hipotálamo. A partir de ahí sabemos que le toca y si le toca, suponemos que le duele. ¿Qué respuesta tiene ante el dolor? Que se mueve, que redistribuye la sangre y que pone en marcha una serie de mecanismos de defensa. Esa respuesta se vio hace tiempo ya con las transfusiones intrauterinas. Es decir, cuando nosotros hacíamos una transfusión intrauterina en la inmunización RH, le poníamos sangre. Los fetos intraúteros se morían en la inmunización RH por anemia. Fuera del feto, porque la bilirrubina, su santa madre la eliminaba. Al nacimiento los fetos los recién nacidos se morían por ictericia, porque no era capaz de eliminar la bilirrubina. Bueno, pues cuando le poníamos sangre al feto, como tenía una anemia, aprovechaba la sangre que nosotros le poníamos, que no podía ser mucha cantidad, redistribuyendo esa sangre, llevándola a los órganos nobles, al cerebro, al corazón, y la quitaba de sitios menos nobles para el feto en ese momento, que eran los pulmones. El feto no respira, la piel, el feto no tiene sensibilidad si uno quiere, los riñones son órganos. Entonces, eso lo veíamos, la redistribución. Primero por una serie de signos indirectos y en el momento actual por el Doppler, que vemos el flujo a través de la arteria umbilical, de la uterina,
de la cerebral media, sabemos efectivamente, es decir, responde a esa puesta de sangre. Y tercero, hay una serie de respuestas hormonales. Ante un estrés, y el dolor es un estrés, las personas responden con la fabricación de noradrenalina, de cortisol, de endorfinas. Bueno, todas esas cosas nosotros las podemos medir, porque el feto que las produce lo podemos medir a través de su presencia en líquido amniótico. El feto y la madre tienen una simbiosis es decir, la madre suple al feto en muchas cosas y el feto ayuda a la madre en muchas cosas. Eso hay gente que no lo tiene muy claro, pero sí. Es decir, el cerebro de la madre sufre unas modificaciones cuando está embarazada. Dice un clásico que la primera frase que dice un feto es: mamá, te he encogido el cerebro. Porque el cerebro de la madre se encoge, pero no porque se atrofie, sino porque las conexiones se hacen más íntimas, porque está viviendo una experiencia importante. Bueno, pues eso pasa también a nivel de las hormonas que se liberan y que nosotros somos capaces de detectar. Y después vemos cómo se nos mueve. Es decir, desde hace muchos años sabíamos que cuando el feto había que distinguir en un momento entre si el feto estaba durmiendo, pero estaba en su fase de reposo, o estaba dormido porque estaba sufriendo una hipoxia, un estrés. Cuando uno tiene una hipoxia, lo primero que hace es economizar y entonces no se mueve para no gastar energía. Nosotros veíamos hace muchos años ya que si le poníamos una bocina, una laringe artificial y dábamos un bocinazo al feto, el feto pegaba unos brincos que se iba por todos los lados. Hombre, si se mueve ante un estímulo, suponemos que cuando le pinchan y le duele, se mueve también y lo notamos. ¿Por qué nos interesa saber si el feto experimenta dolor o no? ¿Qué interés tiene en la medicina esto? Tiene muchísimo interés, en mi opinión. En medicina siempre hay una máxima que dice: primero no hacer daño, vamos, no hacerle daño al feto. El feto estaba en el vientre de su santa madre ahí guardadito durante 9 meses y nosotros sabíamos bien pocas cosas de él, ahora sabemos muchas. Y además, que sabemos muchas, somos capaces, después del diagnóstico prenatal, que cada día está adquiriendo más importancia, y que no solamente sirve para diagnosticar fetos con malformaciones, sino es un diagnóstico, y por lo tanto forma parte de un proceso médico, diagnóstico, y después del diagnóstico, si se puede, tratamiento. Nosotros, al decir nosotros, digo, la especialidad, evidentemente no yo con los años que tengo, pero ojalá, pero están haciendo intervenciones sobre el feto para curar ritmo cardíaco, para curar la inmunización RH, para cerrar espinas bífidas, para tratar hidrocefalias, evitando que haya una atrofia cortical. Es decir, una serie de intervenciones que cada vez son más. Claro, es muy importante que el feto no le duela. Entonces, cuando no teníamos idea de que al feto le dolía, los fetos se estresaban. Porque, claro, ahora, si los podemos anestesiar o analgesiar, ganamos 2 cosas. Primero, que el feto se está quieto, porque entonces al no dolerle no se mueve y al no moverse somos capaces de la intervención hacerla mejor. Y después evitar una intervención dolorosa, porque la máxima médica desde los años, me parece que desde Hipócrates, es curar cuando se pueda y aliviar siempre. ¿Podemos evitar hoy que el feto experimente dolor en todas estas situaciones? Claro, nosotros podemos analgesiarlo y anestesiarlo al feto. Es decir, si lo analgesiamos está quieto y se lo anestesiamos. Y la anestesia o la analgesia y la anestesia al feto se puede hacer por 2 vías. A través de la madre, como se ha hecho tradicionalmente, es decir, cuando nosotros queríamos que al feto le pasara algo, lo hacíamos a través de la madre. Ahora ya no, ahora podemos acceder al feto directamente a través de la laparoscopia, y podemos inyectarle el analgésico y el anestésico que queramos, el cordón umbilical directamente al feto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Mínguez. Esperamos que esto ayude a entender la importancia de atender a todos los pacientes, aun cuando son tan inmaduros como un pequeño feto de 20 semanas. Gracias. Muchas gracias.